Ya, mira, vamos parte por parte. Primero, siempre es importante cuando tengo un gráfico reconocer las variables. Entonces, sé que en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la presión. Y segundo, en base a eso, reconocer qué chucha me está mostrando. Ahora, bueno, esto sabemos que es una curva de tiempo-presión del ventrículo izquierdo, la arteria aorta y cosas así, pero ¿cómo lo podría reconocer? Los ventrículos siempre tienen este tipo de esquema de presión, que es como una hipérbole, ¿cierto? Tiene forma como de carita triste. Ahora, ¿cómo por ejemplo yo podría distinguir que esta es la arteria aórtica y este es la aurícula? Es porque la arteria aorta y en general la arteria pulmonar también aplica, va a estar por encima de la aurícula. Siempre va a tener una presión mayor. De hecho, si queréis transformar, esto es como súper casero, esta gráfica al ventrículo derecho divide los valores por 5 en general. Por ejemplo, aquí serían como 100. La arteria pulmonar tiene como 20 milímetros de mercurio. Pero bueno, una vez reconocido que ya este es el ventrículo izquierdo, esta es la arteria aórtica, es la arteria aorta, y la aurícula derecha, izquierda, ya puedo comenzar a resolver esto. Estoy recién despertando, así que me encontrarás medio huevo, no. Ya, para empezar, vamos con la fase 1. ¿Cierto? Porque aquí pueden reconocer A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, fase 1. Tenemos que la presión del ventrículo se mantiene normal hasta que comienza a ascender, ¿cierto? Para luego verse por debajo de la del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué fase es la que permite que la presión de la aurícula izquierda quede por debajo de la del ventrículo izquierdo? ¿Cierto? O sea, por ejemplo, asumimos que aquí termina diástole, ¿cierto? Que es cuando finalmente va a ocurrir el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la última parte de la diástole? La sístole auricular. Sístole auricular. ¿Y cómo más lo puedo entender? Porque la presión de la aurícula izquierda sube. Y solamente hay como dos razones por las que sube la presión. Porque está entrando sangre o porque está contrayéndose la estructura. Y en este caso sabemos que no está entrando sangre porque la diástole comienza de más acá. Aquí estamos viendo que este es el final de la diástole. Porque va a comenzar a llenarse de sangre el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y sabemos que la diástole tiene múltiples pasos. Entonces, podemos sacar por lógica y que la diástole no está comenzando aquí. Por lo cual tenemos que asumir que es la última fase de la diástole y por lo tanto es la sístole auricular. Ahora, el punto número C, que me marca aquí, como vimos finalmente, la presión del ventrículo logra superar a la de la aurícula izquierda, por lo cual, ¿qué válvula se abre cuando la presión del ventrículo izquierdo supera a la de la aurícula izquierda? La válvula que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que se corresponde a la válvula mitral. Sí, la válvula mitral. Estoy 100% seguro. Posterior a esto, tenemos una fase en la que la presión del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Esta, asciende. Hasta acá. Entonces, ¿a qué fase va a corresponder? A la fase que inicia la sístole, ¿cierto? Porque ya marcamos que este es final de diástole. ¿Y cuál fase inicia la sístole? Por eso es muy importante saberse el ciclo cardíaco. La contracción isovolumétrica, ¿cierto? Recordar, el ventrículo izquierdo va a generar presión hasta superar la presión de la aorta. Que recordemos está marcado por esta línea negrita que se ve como una huella. Yo te estoy explicando con este esquema para que lo contextualices como de certamen, pero lo ideal es como que ver los otros esquemas porque este está súper como bastardeado. Pero bueno, entonces vamos a la hasta que finalmente la presión del ventrículo izquierdo supera la de la arteria aorta, ¿cierto? Por lo cual, recordar que cuando una presión supera la de otra estructura, ¿qué ocurre? Va a haber un traspaso, va a haber un flujo. Recordar que para el flujo
se necesita una diferencia de presiones y superar una resistencia, ¿cierto? En este caso nos vamos a fijar en la diferencia de presiones. Cuando finalmente la presión del ventrículo izquierdo supera la de la arteria aorta, existe un flujo. Y para que haya este flujo, en el punto A que tuvo que ocurrir, la apertura de la válvula aórtica, ¿cierto? Lo que marca el punto A. Luego aquí tenemos la fase de eyección rápida o de expulsión rápida, ¿cierto? Que lo podemos ver como por su pendiente, que es casi vertical incluso. Y hasta como por aquí más o menos. Aquí debería de estar de nuevo dividida en realidad, pero como hasta por acá, comienza la fase de eyección lenta. Que podemos ver que pierde como esta pendiente así casi vertical. Pero no me pidan rotularlo, ¿no? Así que darme. Finalmente aquí tenemos el punto B, en el cual la presión del ventrículo izquierdo queda por debajo de la aorta, ¿cierto? Porque la aorta aumentó con la del ventrículo izquierdo, luego disminuyó un poco por su capacidad de elasticidad, o su capacidad de distensión en realidad, y finalmente el ventrículo izquierdo quedó por debajo de la aorta, por lo cual, al ya no haber esta diferencia de presión que permitía el flujo desde el ventrículo izquierdo a la arteria aorta, ocurre el cierre de la válvula aórtica, ¿cierto? Por cierto, esta pequeña como aumento súbito no se debe a contracción, se debe a... Bueno, técnicamente sí. Se debe a la propiedad elástica de la aorta. Porque aquí se va a llenar de sangre, va a estar como totalmente distendida y por su capacidad elástica hay que recordar que es como la generación de presión que le permite volver a su forma original, se va como a comprimir, así como a achicar. Y por eso hay un aumento de presión. Y por eso es que la sangre como que sale al resto del cuerpo. Y con este aumento de presión de aquí, que va a comenzar aquí, como que la sangre intenta volver al ventrículo izquierdo. Y ahí es que se cierra la válvula aórtica. Bueno, aquí ya tenemos una baja considerable en la presión del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Recordar que justo después de la fase de expulsión rápida va a venir la relajación isovolumétrica, ¿cierto? Aquí está, la fase número 4 sería la relajación isovolumétrica, ¿cierto? Lo podemos encontrar similitud con la contracción isovolumétrica, solo que como la contracción es un proceso más pasivo va a tener menos pendiente, ¿cierto? Porque este era casi vertical también, pero aquí hay menos pendiente. Tenemos relajación isovolumétrica y finalmente en el punto número D, aquí, se va a bajar tanto la presión del ventrículo izquierdo que va a quedar hasta por debajo de la aurícula izquierda. Y entonces cuando hay esta diferencia de presiones, va a haber flujo desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿cierto? Por lo cual en este punto D se marca la apertura de la válvula mitral. Y eso. Se me había olvidado. Y esta fase número 5 ya vendría siendo como el inicio de un nuevo ciclo cardíaco. O sea que vendría siendo la sístole auricular. De hecho pueden encontrar que tiene hasta el mismo color y tiene la misma forma como de la gráfica. Así la podéis sacar como por lógica. Y esta igualmente la sístole auricular. Y eso. Lamento si es que me extendí mucho, pero así es como podéis leer esta gráfica. Sí, ahí sí.